profe. Bueno, trae una cosita para. Bueno, ante todo, buenas tardes a los alumnos que se van sumando. Gracias a la compañera Verónica. Ella está grabando la clase, es decir, de que ustedes tienen la posibilidad de recurrir a ella para escuchar la clase y para ver qué se trató y el desarrollo del trabajo. Así que le agradecemos nuevamente a Verónica, recurran a ella, y ella seguramente, no sé cómo le dará a ustedes la grabación, eso, la conexión, no sé cómo, que es un tema entre ella y ustedes. Lo importante es que ustedes tengan ese instrumento para desarrollar desarrollar la clase y que se trató y también para desarrollar el trabajo práctico. Bueno. Como bien le decía, lo subo al sitio web del FUP. Bueno, bien, gracias. Como bien recién decía, hace 2 semanas que no tenemos clase. Una semana fue porque yo decidí, ya estaba hablado de antemano a la licenciada Laura, para tomar el examen, mi día, y el otro fue porque la semana pasada se tomó examen. Entonces tampoco tuvimos clase. Así que yo por eso mismo le había mandado el trabajo a través de Verónica, es decir, subí a la plataforma ahí de la UNI virtual, pero también yo la había mandado a ella para que ustedes conozcan el trabajo, ya es decir, de antemano ya conozcan no solamente el trabajo, las consignas, sino que también concretamente le dije de que lean el tema de la pobreza, últimos datos, y el tema de la inflación. Son dos temas muy importantes, chicos, que se dieron durante estos 2 semanas, independientemente que también hay otros temas más importantes, pero creo que en virtud de la trascendencia de estos dos temas, vamos a hacer el trabajo número 3. ¿Y por qué de la pobreza? Porque el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que es un organismo autárquico público que depende del Ministerio de Economía de la Nación, dio a conocer los datos en estas 2 semanas que no tuvimos clase de la pobreza y de la indigencia. Entonces entiendo de que podemos analizar en esta hora y media el tema de la pobreza, el tema de la indigencia, que golpea mucho al país, no de este año, sino de años atrás, igual que la inflación, ya de 2018, 2019, ya viene golpeando muchísimo al país, como consecuencia de las medidas erradas económicas que se están tomando. El gobierno actual culpa no solamente a la pandemia, sino a la herencia que le dejó Macri. El gobierno de Macri culpa al tema de la presidencia, de las dos presidencias de Cristina, se van pasando la pelota y al final la gente es pobre y va aumentando el número de pobres y el número de indigentes, chicos. Y esto es muy grave porque
hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene vivienda, hay gente que no tiene que comer. Yo siempre le digo a mi hijo, que tiene la edad de usted, tiene 23 años, estudiante universitario, de que él concretamente tiene todo, todo en el sentido que tiene todo el confort, que tiene, abre la heladera, puede comer lo que quiere, tiene internet, computadora, aire acondicionado, usa el auto, bueno, tiene todo, habí por haber, y bueno, pero hay gente concretamente de que no tiene que comer. Entonces, es grave la situación del país, los datos de la pobreza, de la indigencia, la diferencia que hay entre pobres e indigentes. Pobre es aquel que, bueno, no llega tal vez a fin de mes, que no tiene trabajo, eh, pero que puede changuear, tiene algo para subsistir. En cambio, el indigente es aquel que no tiene nada, directamente no tiene nada, no tiene cómo subsistir, no tiene un plan, no tiene una vivienda propia. Puede ocurrir que viva en la calle, porque puede ocurrir que viva en la calle, o puede ocurrir que viva en una vivienda prestada. Es decir, los datos de la indigencia también del 2021 son alarmantes. 10,7% es el dato de indigencia del primero y segundo semestre. Entonces, es alarmante porque la situación económica del país no mejora. Vuelvo a decir, el gobierno nacional dice que le culpa a la pandemia, al gobierno de Macri, la herencia, pero el tema está de que, en una opinión personal, la gente que es pobre no le interesa, a ver, culpa de quién es, si de Macri, de Cristina, si esto viene de Alfonsín, no le interesa. Lo que a la gente le interesa hoy, salir del estancamiento, salir de la pobreza, salir de la indigencia, del estado actual en que se encuentran. Y para eso se necesitan medidas económicas que no van a solucionar el problema de un día para el otro, sino que es un proceso que lleva años. Salir de la pobreza y la indigencia no va a salir de un día para el otro. Tampoco los planes, trabajar y todos estos planes que da el Estado Nacional, que está bien, porque cuando uno es pobre, cuando uno no tiene trabajo, lógicamente el Estado tiene el deber, la obligación de ir en la ayuda de esa persona, de esa familia. Pero el problema está, chicos, de que no se puede vivir de los planes, trabajar, no se puede vivir de los planes sociales, no se puede vivir de la ayuda del Estado en forma indefinida. Una familia no puede vivir, no puede adelantar económicamente, no puede mandar a sus chicos al colegio, no puede mandar a sus chicos a la universidad con un plan y vivir de por vida con un plan. Lo que necesita la gente es trabajo. Lo que necesita la gente es una vivienda. El trabajo, que es un derecho que está establecido en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, también en las encíclicas que el Papa, que los papas han dado, hablan concretamente que el trabajo hace a la dignidad de la persona, es un derecho humano. Es un derecho humano fundamental el trabajo. Y hoy en el país no hay trabajo. No hay trabajo genuino. Entonces, ese es uno de los graves problemas que presenta la pobreza, es que la gente no tiene trabajo. Está bien, vuelvo a reiterar, la ayuda del Estado.
Está muy bien la ayuda del Estado, los distintos planes, perfecto, pero no se puede vivir de por vida, incluso no alcanza. Hoy, por eso está relacionado, chicos, la pobreza con la inflación, porque como consecuencia de la inflación, no alcanza, como consecuencia de la inflación, no alcanzan los planes, no alcanza lo que el Estado puede dar. Entonces, cae la gente, cae en la pobreza o directamente en la indigencia. Entonces, este tema, por eso le digo, para mí es un tema importante. Importante, chicos, porque que hace a la macroeconomía. Vieron que el programa se divide en micro y macroeconomía. Y esto hace también a entrar rápido al tema del crecimiento y al tema del desarrollo, que seguramente usted, económico, crecimiento económico, desarrollo económico, que seguramente usted ya lo van a dar con la profesora Pegoraro. ¿Eh? La diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico es el crecimiento, el crecimiento es cuantitativo y el desarrollo es cualitativo. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de la cantidad del consumo, de la cantidad de bienes y servicios del PBI que puede consumir una persona, una familia. Este es el crecimiento. En cambio, el desarrollo, para que se dé, estemos en presencia del desarrollo, se requieren determinadas condiciones. En primero, crecimiento económico sustentable. Segundo, distribución equitativa de la riqueza. Y tercero, una drástica disminución de la pobreza. Fíjense entonces, eso es el desarrollo. Para que un país, para que nosotros, Argentina, seamos considerados un país en desarrollo, se tiene que dar estas condiciones. Y la tercera, vuelvo a decir, la distribución equitativa de la riqueza, una drástica disminución de la pobreza y una riqueza distribuida. Entonces, Argentina no puede ser un país en desarrollo si no hay una drástica disminución de la pobreza. Entonces, por eso yo le decía que es un tema importante, los datos que los dio el INDEC del primer semestre, porque esto se mide, la pobreza, lo mide el INDEC por semestre. Estos son los datos que dio ahora en septiembre del primer semestre. Ahora después faltaría del segundo semestre. Entonces, si ustedes pueden, uno de los ítems del trabajo justamente es ir comparando los datos, las estadísticas de la pobreza durante los últimos años, en 2021, 2020 y 2019. ¿Cómo se fueron dando los datos? Si se avanzó, no se avanzó, si somos más pobres, menos pobres. Y vuelvo a decir, es un tema muy grave. ¿Por qué? Y porque el país hace rato viene con este problema. Cuando hablamos, vuelvo a decir, de pobreza, la pobreza engloba falta de trabajo, falta de una vivienda digna, falta de seguridad, falta de salud, falta de educación. Y cuando hablamos, fíjense, de la salud, estamos hablando también el tema de los hospitales, el tema de la cloaca, que toda la población tenga cloaca, que toda población tenga el tema, por ejemplo, ahora del COVID-19, que se puedan distribuir equitativamente las vacunas, me refiero a COVID-19, otro tipo de vacunas que puedan ser
extendidas en toda la población. Yo, por ejemplo, este año me puse aparte de la vacuna de COVID-19, me puse contra la gripe A y contra la neumonía. Bueno, todos, para que todos tengan la misma, los 40, ¿cuántos millones de argentinos somos? ¿Cuántos millones de argentinos somos? A ver. Según el último censo, 42, pero se estima un 45 millones más o menos. 45, bien, 45 millones bien, Agustina, 45 millones aproximadamente. Bueno, esos 45 millones tienen que tener acceso a una vivienda digna, a un salario, a un sueldo, a un trabajo, a la vacuna, por ejemplo. Que por una madre, que cuando la madre esté embarazada se le da un seguimiento, se le dé todo tipo de vacunas, cuando la criatura nace, que tenga la protección del Estado en los hospitales. Todo eso, chicos, hacen a la pobreza. Entonces, es preocupante, vuelvo a decir, los datos de la pobreza, que en el 40,5%, pero también es importante, chicos, los datos de la indigencia. Fíjense de la pobreza. Acá me decía que somos, ¿cuántos? 45 millones aproximadamente somos. Si ustedes sacan el 40%, quiere decir que aproximadamente 16, 17 millones de personas son pobres. Si ustedes sacan esos datos, de la indigencia, concretamente acá tengo el último dato de la indigencia, que es el 10,5. Entonces, fíjense, 10 millones aproximadamente de personas viven en la indigencia. Es tremendo, es tremendo la situación en que se está viviendo en el país. Por eso yo siempre digo de que yo no vengo acá a hacer política, sino yo me manejo con los datos actuales, con los datos reales, que estos datos lo dio el INDEC, que es un organismo público dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Es decir, los datos que yo le estoy dando son los datos reales. Tal vez no tan reales, pero bueno, yo me estoy manejando con esos datos. Es decir, la preocupación concretamente de la cantidad de gente que es pobre, que no tiene, por ejemplo, no tiene educación, que no puede acceder concretamente a la salud, a una vivienda digna, que no puede salir, por ejemplo, de la situación en que está, que tiene que vivir, de un plan social. Y vuelvo a reiterar, el trabajo es un derecho humano fundamental, protegido tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución de la provincia y por los organismos mundiales. Estaba leyendo que el Banco Mundial está también está preocupado por esta situación. Todo el mundo está preocupado, incluso les vuelvo a decir, la Iglesia Católica y las distintas iglesias también, todos los distintos credos están preocupados por esta situación porque ven que la situación de marginalidad que tiene mucha gente. Incluso hay algunos que conectan, no voy a entrar acá a discutir en profundidad, primeramente porque no soy un especialista, y segundo porque creo que no es el momento, no es la oportunidad indicada. Seguramente en algunas materias ustedes se pueden dar, acá no. Algunos conectan la delincuencia con la pobreza. Es decir, una persona delinque
porque es uno de los motivos, no todos, uno de los motivos por el cual una persona delinque es justamente que tiene que ver por la pobreza, por la falta de educación, por la falta de salud, es decir, un conglomerado de circunstancias que se dan, que eso lo estudia la política criminal. La política criminal es la ciencia que estudia las causas del delito. Y uno de los motivos de las causas del delito, no digo que sea el principal, cuidado, uno de los motivos es justamente la marginalidad, la pobreza. La pobreza también trae como consecuencia, ataca también la familia. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Y porque el padre tiene que salir a buscar una changa, un laburo, a veces se tiene que ausentar de la vivienda, a veces la madre tiene que también ausentarse de la vivienda para trabajar en algo informal, y cuando ustedes se dan cuenta, los hijos se crían sin los padres, sin la madre, sin la familia, y todo eso, chicos, del día de mañana trae consecuencias. ¿Quién controla el tema de la educación? ¿Quién controla dónde están los chicos, si están estudiando, si no los hijos, dónde están estudiando, si no están estudiando? El papá está haciendo changa, informal. La mamá también trabaja en casas de familia, en otros lugares para tratar de subsistir, y los chicos quedan solos, los hijos, hijas quedan solos. Y al quedar solo, bueno, puede producirse cualquier cosa. Entonces, todo esto, chicos, redondeando, tiene que ver por qué yo elegí el tema de la pobreza. Por eso en el punto 2 que yo le puse también del trabajo práctico, dice, el punto 1 dice, investigue los datos de la pobreza suministrados por el INDEC en nuestro país durante los últimos 4 años. Luego enuncia a su juicio cuáles serían las razones que originarían la misma, es decir, las razones de la pobreza. Todo esto, lo que yo le estoy diciendo, es lo que origina una falta de política, de una política macroeconómica que viene, vuelvo a decir, no de ahora, sino hace muchos años. Los países vecinos, por ejemplo, Chile, Uruguay y otros países más, que son ejemplos de que, por ejemplo, que tienen bajo índice de pobreza, bajo índice de inflación, y eso le llevó tiempo. Pueden cambiar los gobiernos, puede cambiar un partido blanco, colorado, de izquierda, de derecha, pero la política que tienen estos países y otros países es la misma. Por eso ustedes ven en otros países que se mantiene el índice de pobreza, se mantiene el índice de indigencia. ¿Por qué? Porque tiene una política económica clara, ¿está? Pero una política clara no de 1 año, 2 años, sino que la viene manteniendo hace mucho tiempo. Ahora bien, una incidencia muy grande que tuvo los datos de la pobreza, que tiene que ver con el tema también del coronavirus. No solamente en nuestro país, es decir, no es que yo en este momento le estoy culpando de los datos de la pobreza todo al coronavirus, no. Lo que estoy diciendo que tuvo una incidencia, sí. ¿Por qué, me dirán? Y porque ustedes saben que durante 2 años el país casi no produjo. Se cerraron empresas. Luján, hay mucho ruido. Luján, cerra tu micrófono, por favor. Gracias. Durante la pandemia se cerraron empresas, las microempresas, los microemprendimientos, la gente no podía ir a trabajar,
no estaba restringida, estaba dentro de la casa, había contagio, había muertes, porque muchísimos fallecidos, más de 10.000 fallecidos. Entonces, esta pandemia no solamente afectó a nuestro país, sino a todo el mundo. A todo el mundo afectó, trajo un coletazo muy importante, un efecto muy importante sobre la pobreza. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque la gente no podía trabajar, se cerraban las empresas, el Estado no salía tal vez a ayudar como tenía que ayudar a esa gente que estaba en esa situación, se perdieron muchísimos puestos de trabajo, no había producción, no había inversión, y eso trajo también como consecuencia, ¿no es cierto?, un aumento de la pobreza. No, yo no estoy justificando, no estoy diciendo que sea la única razón o motivo de estos índices, no. Vuelvo a decir, esto ya viene de la época de Cristina, de la época de Macri, donde no había coronavirus. También otra consecuencia de estos datos, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial también el tema de los recursos naturales. Ustedes saben que hoy por hoy se están produciendo inundaciones, sequías, una transformación, un cambio climático importante, no solamente en el país, sino en el mundo. Fíjense, un solo ejemplo, los que vivimos acá en Corrientes, en el Chaco, el río Paraná, el, 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 la, los guarismos que está dando hoy el río hace un tiempo, hace 4 o 5 meses, no crece. Hay una bajante impresionante como consecuencia justamente de la falta de lluvia, de la falta del exceso de lluvia. Entonces, esto trae como consecuencia también un efecto negativo en la pobreza. ¿Por qué? Por ejemplo, y hay gente que vive de la pesca, no puede salir a pescar. Hay gente también que vive de la parte de los recursos naturales, no puede utilizarlo. Entonces, todo esto también influyó no solamente en Argentina, vuelvo a decir, sino a nivel mundial. La pandemia y el tema de los recursos naturales. Fíjense como, si ustedes ven la televisión, estas inundaciones, estaba leyendo también el tema del volcán, un volcán entró en erupción en estos días, incluso creo de la semana pasada, creo que fue en España, las inundaciones que están en todo el mundo. Entonces, o el exceso de lluvia, o la falta o la carencia de lluvia, y todo eso incide en qué también, incide también en las plantaciones. Ustedes saben de que los productos que produce la tierra, la soja, el maíz, el tabaco, todo lo que produce el algodón, incluso la alimentación tanto el ganado ovino, bovino, tiene mucho que ver con la naturaleza, ya sea con el exceso de lluvia o la sequía. Bueno, todo eso trajo como consecuencia también una drástica afectación a la pobreza. ¿Por qué? Y porque no había producción, porque la producción no era como la producción de distintos productos que produce la tierra, vuelvo a decir, puede ser algodón, el citrus y todo lo demás, no se producía, no se produce, o a nivel mismo mundial, no se produce en la cantidad que se tiene que producir. Al no producirse, ya sea por el exceso de lluvia, carencia de lluvia o otras situaciones drásticas, trajo como consecuencia también la falta de que ese producto no se podía vender. Si ese producto no se podía vender, tampoco podía ir al mercado. Si no podía ir al mercado, también no se podía consumir. Es decir,
Todo esto trajo como consecuencia, vuelvo a decir, una afectación muy grande en los números, en las estadísticas de la pobreza, no solamente en la indigencia, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero. Ahora bien, hay que tener también uno de los motivos también de la, de la pobreza que vimos, que yo denuncié en el desarrollo, es la mala distribución de la riqueza, es decir, la riqueza a medida que pasa el tiempo está en pocas manos. Es decir, hay muchos ricos y pocos pobres. Una mala distribución de la riqueza, es decir, la riqueza, los bienes y servicios están concentrados en unos pocos. ¿Está? Y los otros, la otra parte, sufre esas consecuencias. Es decir, siempre existió, a ver, siempre existió este juego de balanza. Es decir, siempre hubo ricos y siempre hubo pobres. No hay duda. Antes de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, la historia nos cuenta que la riqueza estaba concentrada en unos pocos y el pueblo pobre. Bueno, actualmente, lo que pasa es que actualmente se nota más. ¿Por qué? Porque la pobreza es mayor, porque esa diferencia entre ricos y pobres, esa brecha es más grande. Hay más población, porque hay más población, hay más necesidades, hay más problemas económicos, sociales, guerras. Ustedes podrán ver el tema de las guerras, como en el África, por ejemplo, la cantidad de gente que va dejando su país. La vez pasada leíamos, ¿se acuerdan? En Afganistán, ¿se acuerdan? La guerra interna, la cantidad de gente que trajo como consecuencia también la muerte de unos cuantos marines estadounidenses, ¿se acuerdan? Que habían bombardeado, habían bombardeado el aeropuerto. Bueno, mucha gente sale de esos países, donde hay guerra, hay pobreza, donde hay guerra, hay indigencia, donde hay guerra, hay hambre. Entonces, esa gente que vive en esos países pobres, tratan de salir de su país e ir a otro país a buscar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones económicas, sociales, y se largan como pueden. A veces se largan en balsas, al mar, a la deriva, a veces caminan kilómetros y kilómetros y cientos de kilómetros para llegar a un lugar determinado buscando comida, buscando salud, buscando seguridad. Todo eso, chicos, hace a la pobreza, estas guerras que existen en los distintos países. Entonces, también, vuelvo a reiterar, la pobreza está concentrada en manos de unos pocos, la riqueza está concentrada en manos de unos pocos. Y, por supuesto, que la mayoría es pobre. Entonces, esto también, esta diferencia, el platillo de la riqueza que está concentrada en pocos y la pobreza en muchos, también juegan en el índice de la pobreza. Bueno, quiero saber, chicos, si hasta acá me van siguiendo. ¿Si entendieron o no entendieron? Sí, profe. Bueno, ¿quién más? ¿Van entendiendo cómo es el tema de la pobreza? Bueno, en el trabajo práctico número 1, en la consigna número 1, yo le había puesto investigue los datos de la pobreza suministrados por el INDEC en nuestro país durante los últimos 4 años. Es decir, esos datos ya les dejo a ustedes. Yo lo que le estoy dando, nada más, le di el dato del último semestre de la pobreza e indigencia de nuestro país, del 2021. Los otros datos, estos datos que yo les pido, ustedes tienen que buscar en internet, está en todo, pueden googleen
están en todos lados, ustedes pueden tener estos datos. Y bueno, luego a su juicio, ¿cuáles son las razones que originarían la misma? Le acabo de explicar. ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, profe. ¿Entendieron? ¿Verónica? ¿Verónica? ¿Entendieron? ¿Sí se entendió? Bien. Bueno, escúchenme. Entonces, esto es la consigna número 1. Se sobreentiende de que ustedes me tienen que entregar de práctica hasta el martes que viene. ¿Está? Es decir, no se corta el fin de semana largo. No son hábiles los días. Son 7 días. Es decir, que para el martes a las 12 de la noche yo tendría que tener el trabajo listo de ustedes, de los distintos grupos. Es decir, de que el viernes y el lunes se cuenta como días para entregar el trabajo. ¿Está? Las consignas ya está subida en la plataforma. ¿Está? ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Bien. El punto 2 dice, efectúe una búsqueda en los distintos medios gráficos, información expresada en el punto primero, seguidamente adjuntar, subir todo, informaciones, datos, publicidad. Estamos hablando de cosas, de datos oficiales, publicaciones oficiales, cualquier diario, no importa. Un diario de acá de la provincia de Corrientes, del Chaco, de Misiones, un diario nacional, cualquier diario, cualquier publicidad que haga referencia al punto 1, es decir, concretamente a los datos del INDEC respecto a la pobreza en los últimos 4 años. Profe, tengo una duda con ese punto. Sí, te escucho. ¿Cuántos, más o menos, cuántas fuentes, se podría decir, tenemos que subir sobre eso? Lo que vos quieras, se entiende que no me va a hacer una sola. Claro, un mínimo de Pues, 3, ponele. vos por lo menos un mínimo de 3, porque si no es muy fácil subir una sola. Ustedes tienen la posibilidad, tienen internet, tienen la posibilidad de googlear y ahí pueden bajar cualquier tipo de información respecto, incluso ustedes también pueden bajar alguna información respecto al tema de la pobreza que yo le acabo de decir. ¿Cuáles serían las razones que originarían la pobreza? También pueden bajarlo, también pueden, es decir, pueden adjuntar no solamente los datos, publicaciones de cualquier diario, yo le digo La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, un diario provincial, un diario de cualquier lado, cualquier fuente seria, estoy hablando. ¿Hasta ahí vamos, Gabriel? Gabriel. ¿Me están escuchando, chicos? Si no obtengo un sí de ustedes, no sé cómo está llegando la clase. ¿Me entienden o no? Bueno, ahí sí, porque si no Sí, yo puedo profe, disculpe, hablar. tuve que ir a atender un temita, por eso no le... Está bien, no. Lo que yo le digo, chicos, no, está bien, Gabriel. Lo que yo le digo, chicos, es de que yo puedo hablar 2 horas y no sé cómo está saliendo mi internet, si yo estoy teniendo problemas en mi internet, o ustedes están teniendo, o esta chica Verónica, la compañera que está grabando. ¿Está todo bien, Verónica? ¿Está todo bien la grabación? Quiero saber cómo está saliendo la grabación. Está. Bien. Muy bien. Está. Gracias, Verónica. Después, el punto 3 habla concretamente, dice, realice una búsqueda de las cifras de inflación dadas a conocer por el INDEC
correspondiente al mes de septiembre de 2021 y lo que va del año. Seguidamente adjunte publicaciones respecto a esos datos. Es decir, en estas 2 semanas, como dije, se produjo también la información de la inflación. Los datos de inflación los da el INDEC. Como yo les dije, el INDEC es el Instituto Nacional de Estadística de Censo, es un organismo autárquico que depende de un organismo público que depende del Ministerio de Economía de la Nación. Actualmente está a cargo de Todesca, el licenciado Todesca, y los datos de inflación lo da mensualmente. Generalmente lo da mes vencido. Vamos a suponer, en este caso, el mes de septiembre, generalmente lo da 10 días después. Para el 9-10 de octubre, siempre por mes vencido, la inflación. El dato de inflación concretamente que tenemos del INDEC del mes de septiembre dice que mejor dicho, de 2.5 y que actualmente la inflación acumulada anual, es decir, de enero a septiembre va a 32.3%, es decir, la inflación acumulada. Creo que en su momento nosotros habíamos hablado de inflación, habíamos establecido más o menos las causas, la hiperinflación. Fíjense, chicos, de que la inflación es un cáncer que afecta a la sociedad, que afecta el bolsillo de todos. La inflación, acuérdense, era el aumento de los bienes, el aumento de los precios de los bienes y servicios, tomándose en cuenta un periodo de tiempo, en este caso un mes, es el aumento de los precios. Y fíjense, chicos, cómo va aumentando los precios. Por eso el Estado supuestamente tiene, la vez pasada ya habíamos hablado, precios controlados, convenios que hacen con los distintos, con los mayoristas, los precios cuidados. El Estado trata de intervenir en los precios de los distintos bienes y servicios, pero hasta hoy imposible. Imposible. El Estado culpa al tema del coronavirus, el Estado Nacional siempre tiene alguna causa, algún motivo para tratar de decir esto es lo culpable. La vez pasada el Estado culpaba al Estado Nacional, que tiene que ver con este punto, con este trabajo, culpaba a la exportación de carne. Decía de que como se está exportando carne, y carne supuestamente que tendría un consumo interno, este es el tema de la oferta y la demanda. A falta de la oferta, es decir, a no haber carne suficiente porque se está exportando, sube la carne. Al subir la carne, sube también la inflación. En mi opinión personal, no es solamente el tema de la carne, hay otros motivos que dan lugar a la inflación. El Estado no solamente ahora, sino ya años anteriores, no está teniendo una política adecuada respecto a la inflación. Macri tuvo inflación, se fue con una inflación de más del 50%. Este año creo que va a llegar, si no llega al 50%, está cerca del 50%. Incluso el ministro de Economía, hoy es miércoles, el lunes, había dicho de que la inflación del mes de octubre va a ser más alta. Va a ser más alta, es decir, ya anunció concretamente que no va a ser del 2,5, sino que va a ser mucho más. Entonces,
El tema de la inflación es un tema preocupante del país que no viene de ahora, no es un problema de este gobierno, sino es un problema del gobierno anterior y del gobierno anterior y del gobierno anterior. Tuvimos periodos de tranquilidad, pero también tuvimos periodos como actualmente suben las cosas. Entonces, ¿qué pasa? La inflación corrompe, afecta el bolsillo. El primer afectado, ¿quién es? El consumidor. ¿Por qué? Y porque los sueldos no alcanzan, chicos. Se dice siempre que los precios suben por ascensor y los salarios suben por escalera. Es decir, de que por más de que haya un aumento, un 10, un 15, un 20% de los sueldos, y la inflación es mucho más. Entonces, hoy por hoy el país tiene un grave problema. No solamente que está íntimamente concatenado, que yo lo dije, la pobreza con la inflación. Los sueldos no alcanzan, no dan abasto. Entonces, concretamente, la gente también no consume. Si la gente no compra, no consume, esto también trae un efecto en la producción. ¿Por qué? Y porque se va a producir menos. Al menor consumo, menor producción. Y si hay menor producción, también trae como consecuencia, o puede traer como consecuencia, la falta de trabajo. ¿Por qué? Y porque se cierran las empresas. Si la empresa, las pymes, no producen y comienzan con el problema de dar vacaciones anticipadas, de echar gente. Entonces, la inflación es un tema importante como la pobreza. Por eso yo elegí para desarrollar este tema, chicos, y para que ustedes tomen un conocimiento, tomen conciencia de que es un tema grave. Es un tema grave que los países vecinos, si ustedes ven, por ejemplo, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, y tienen una inflación anual, y no llega al 2%, 3% en el año. Es decir, lo que ellos tienen en el año, nosotros tenemos en un mes. Fíjense lo importante de eso. Bolivia, Brasil, a pesar de la crisis también, y Argentina ocupa en este caso el tercer lugar en el mundo. Venezuela es el país que más inflación tiene. Tiene una inflación mensual del 3.000 y pico %. Después le sigue Haití y después le seguimos nosotros. Argentina es el tercer país del mundo con más inflación. Por supuesto que se tiran la pelota los gobiernos. El gobierno actual le tira a Macri le tira al gobierno de Cristina, la herencia, pero con la herencia no se hace nada. El gobierno actual habla de la pandemia, el gobierno actual le culpa, vuelvo a decir, la exportación de la carne, el gobierno actual le culpa a veces a los grandes productores que son los encargados de imponer los precios. La vez pasada decía que los supermercados son los que están marcando los precios. Yo siempre pongo el ejemplo Si ustedes se van hoy al supermercado, recién vine al supermercado yo, un supermercado local, es decir, no es una cadena multinacional. La leche en cajita de determinada marca estaba a la larga vida, como se dice, estaba a 102 pesos. Si ustedes le preguntan a un tambero a cuánto venden el litro de leche, y ellos le van a decir, y nosotros le vendemos a 20, 25 pesos el litro de leche. Bueno, ¿y de ahí qué pasa? Bueno, y de ahí pasa a la fábrica, de ahí pasa
a la pasteurización, de ahí pasa al tema del empaque, de ahí pasa a los mayoristas, de los mayoristas pasan a los supermercados y llega a 100 y pico de pesos. Entonces, el tema pasa es concretamente dónde está el problema. Porque no puede ser de que el productor venda el litro de leche a 20, 15, 20 pesos y en la góndola llega a 105 pesos. ¿Me entienden o no? Lo mismo pasa con muchos productos. Con muchos productos que desde donde sale hasta la góndola y tiene un aumento un 200, un 300, 400% del precio. Y eso, chicos, hace a la inflación. Por eso se habla de quiénes son los formadores de precios, es decir, quiénes son los que establecen los precios. El productor, los mayoristas, los que distribuyen la mercadería, los supermercados. ¿Quiénes son los culpables de esto? ¿Quiénes ponen el cascabel al gato? Es decir, concretamente, ¿quién sale a buscar los culpables para que esa leche, en vez de que valga 105, 103, y valga 80 pesos? Entonces, yo le estoy dando la leche que es algo vital, un elemento vital para el desarrollo de un chico. No puede haber desarrollo de un chico, de una criatura de 2, 3, 4 años, 5 años, 6 años, si le falta la leche. Tiene que ver con la pobreza. Como una familia que no puede comprar la leche le va a alimentar a sus hijos. ¿Cómo le va a alimentar? Por supuesto que esa criatura que no tiene acceso esa familia que no tiene acceso a la leche, que no le puede dar a sus hijos, por supuesto que va a tener problemas de crecimiento. Por supuesto que va a tener problemas de desarrollo. Por supuesto que después esto le va a afectar seguramente en la educación. Le puede traer como consecuencia algún tipo de enfermedad. ¿Por qué? Y porque no tiene el medicamento, le falta la leche, y la leche, chico, es fundamental. Así como la leche es fundamental, hay otros, la carne también. Todo esto, chicos, hacen al tema de la inflación. Cuando ustedes ven, cuando el INDEC da el índice de inflación, generalmente dice, esto, por ejemplo, la leche, ¿qué es lo que subió más? Esa es la palabra. Ahora dice que este mes van a subir mucho las prepagas. Van a subir mucho el tema de las expensas. ¿Por qué? Y porque tienen que aumentar el sueldo a los encargados de departamento. Entonces, todo eso, chicos, hace a la inflación. Hay momentos cruciales, pico de inflación, por ejemplo, a fin de año. A fin de año, cuando las fiestas trae como consecuencia la suba de esto, cuando comienzan las clases, febrero, marzo, los útiles escolares, las cuotas de los colegios, todo eso hace a la inflación, a la suba de los precios de los bienes y servicios. Por eso yo le decía acá en el punto tercero, realice una búsqueda de la cifra de inflación dada a conocer por el INDEC correspondiente al mes de septiembre, que yo ya lo dije, 2,5, y lo que va del año, 32,3% del año. Seguidamente adjunte publicaciones respecto a esos datos. Como el punto anterior, ustedes pueden adjuntar cualquier tipo de datos reales, informaciones serias. Por ejemplo, una información del INDEC, una publicación de cualquier diario, local, nacional, ámbito financiero, siempre y cuando sea serio. Y ahí concretamente le va a dar los datos de la inflación, las causas de la inflación,
¿Qué productos, qué bienes y servicios subieron más? Hasta ahí vamos, chicos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo va saliendo, Verónica, la grabación? Verónica, ¿se me pasó? Re bien, profe. Bien, Re bien. gracias. Sí, 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 se está grabando. Sí. Gracias. Bueno, el otro punto que es importante, indague el acuerdo a que llegaron, que yo lo vamos más o menos lo hablamos, el gobierno y el campo respecto a la exportación de carne vacuna, adjuntando publicaciones al respecto. Luego analice los efectos que puedan tener en la economía del país y en la población dicho acuerdo. Bueno, la pregunta al grupo, a los grupos, a los que están conectados es, ¿qué opinan respecto de esto? Y después le doy un dato más. Yo acabo de hablar respecto a la inflación. El gobierno dijo de que una de las causas de los motivos de la inflación era justamente la exportación de carne. ¿Por qué? Porque se sacaba el consumo, iba al exterior, concretamente a China, es decir, no había oferta. No había oferta, había una escasez, y había una escasez, subía el precio. A ver, ¿qué opinan, chicos, de esto? Me gustaría también escucharlo. Yo hace una hora estoy hablando, bueno, me gustaría conocer su opinión al respecto a este punto. Chicos, ¿me están escuchando o no? Bueno, me gustaría que alguien hable, uno o dos hablen, porque si no, vuelvo a decir, la clase se hace monótona. Si yo doy la clase 1 hora y media, me gustaría que ustedes participen un poco. Me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a este punto. ¿Nadie quiere opinar? Veo que están conectados. Veo que están conectados unos cuantos, pero nadie opina. ¿Cómo era la pregunta, profe? Fíjate la consigna 4. Investigue el acuerdo que llegaron el gobierno y el campo respecto a la exportación de carne vacuna. Bueno, después juntando publicaciones, etcétera. A los efectos que puedan tener en la economía del país y la población de dicho acuerdo. ¿Qué les parece a ustedes? Yo, profe, tenía entendido que, no sé, leí en estos días, creo, que Sí, mandaron al escucho. Congreso una ley de fomento para fomentar el agroindustrial o algo así. Sí, no, está bien. La Sí, pregunta usted me habla concreta, de la exportación de carne, concretamente, fíjate la consigna, fíjate la consigna 4, por favor. Porque vuelvo a decir, esto tiene que ver, chicos, con la inflación, con el punto anterior y tiene que ver con la pobreza. Es decir, está todo concatenado el trabajo 3. ¿Nadie quiere opinar al respecto? El punto 3 no. Ya hice una búsqueda, cifra de inflación, nos saltó 3. Dada a conocer por el INDEC correspondiente al mes de 21, lo que seguidamente adjunte publicaciones respecto a esos datos. Creo que ya lo dije. Está bien, creo que está claro. ¿Qué cosa le vuelvo a explicar? Claro, el punto 3.
¿Nadie quiere opinar respecto a este tema, a este punto, chicos? Ustedes son estudiantes de comunicación social como tal. Entiendo de que tienen que hablar, tienen que saber opinar. ¿Puedo compartir o no puedo compartir lo que ustedes dicen? Eso es otra cosa. Pero lo importante es saber qué opinan ustedes. ¿Nadie habla? Yo, profe, no estoy muy informado sobre el tema, por eso nomás no estoy dando nada. Bueno, Gabriel, el tema pasa, vuelvo a decirte, hace 2 meses aproximadamente, ante las elecciones, te voy a poner en te voy a explicar el asunto, te voy a poner bien cómo es el tema. Hace 2 meses aproximadamente, el gobierno limitó las exportaciones de carne ante las elecciones de las PASO, porque decía que tenía que ver con la inflación. Culpaba a la exportación de carne la inflación, porque decía de que se exportaba carne que era para consumo interno, como tal había un desabastecimiento, el juego de la oferta y la demanda. Al haber poca oferta, la demanda aumentaba. Si aumentaba la demanda, poca carne, como tal, la carne subía. Entonces ellos decían, esto es culpa del campo. La reacción nos hizo esperar. Hay una mesa de enlace que representa a todos los sectores del campo, no solamente la parte... La sociedad rural. La sociedad rural, no solamente eso, sino también la parte de los plantadores de soja y todo de maíz, de todo de lo que se pueda plantar. Entonces ellos concretamente te hicieron incluso unas manifestaciones por las rutas y todo lo demás. Es decir, estuvieron en contra de eso. Bueno, no le gustó. En una palabra, no le gustó. Es decir, el cupo que se le ponía a la exportación de carne. ¿Está? El cupo que se le ponía a la exportación de carne, que tengo entendido que era un 50%. ¡Guau! Como consecuencia de esto, pasaron las elecciones, cambió el ministro de la Nación, encargado de Agricultura y Ganadería, llamó a esta mesa de enlace, se sentaron y llegaron a un acuerdo respecto a qué cortes se pueden exportar y qué cortes no. Los cortes que se podían exportar a China, por ejemplo, eran las vacas que ya no podían producirse, es decir, no podían tener terneros. Pero hay determinados cortes que no se podían exportar. Bueno, en el día de hoy o ayer, tengo entendido de que el campo no está muy de acuerdo porque todavía no se reglamentó eso. Como tal, el Estado sigue poniendo cupo a las exportaciones de carne. Tiene que ver, vuelvo a decir, con el tema de la inflación. ¿Qué opinan respecto de esto ustedes? A la política que está llevando el Estado respecto al poner un límite y culpar a los productores de carne de la inflación.
¿Alguien quiere opinar al respecto, chicos? Yo creo que está buena una medida que esté orientada a que se consuma un producto que se produce acá. No sé si tal vez será la más acertada esa, pero sí, yo tenía entendido eso, lo del cupo de la carne, que fue hace un par de meses ya, y en su momento tenía muy por arriba algo de lo que significaba eso. Y también no es una medida que se hace ahora, sino que también no sé si lo hizo Kirchner o Néstor o Cristina, que creo que también le dijeron que como que no le fue muy, habían como muchas opiniones encontradas respecto a eso, que como que decían como que no ayudó mucho, pero sí estoy de acuerdo en que, no sé, si haya un poco de, no sé, limitantes o algo así para esos sectores y que se pueda distribuir más en acá los sectores que, porque aparte no son solo sectores tal vez, como se dice, marginales o pobres, indigentes que no pueden acceder a esos productos, sino también son más, cada vez más la clase media, digamos, que estaba pasando a ser de clase media a clase baja, digamos, si se quiere poner en esos términos. Así que no sé muy, ya le vuelvo a repetir, no estoy muy informado de la medida, pero como Está que bien. quizás así, tipo, para fomentar el consumo acá, no me parece malo que el Estado tome Ahora vos, te pregunto, Gabriel, ¿vos te crees que hay una relación entre el tema de la exportación de carne y la inflación? Esa es la pregunta. Sí, creo que sí, pero no estaría viendo muy claro la respuesta. Profesor, Sí, sí, podría, Rosana. podría, digamos, pensando en voz alta, porque por ahí no es el miedo a errar, sino que uno va pensando. Sí, está Eh, bien. sí, sí, o sea, desde mi perspectiva, yo sé que la exportación lo que colabora en el país es que ingresen las divisas extranjeras, principalmente el dólar. Nuestra Ajá. economía está basada en el dólar. Eh, y si no o sea, si no hay exportación, no ingresa dólar y eso influye muchísimo en nuestra economía. Yo opino que no tiene correlato esa medida, no corresponde, digamos, porque, o sea, es una medida bastante arbitraria suspender y creer que se va a consumir todo en el país, porque no todos, como lo planteó Gabriel, no todos tienen la posibilidad de acceder. Consumen carne también, o sea, hay muchas variables, no solamente la variable, digamos, de acceso monetaria, digamos, que tengan dinero, sino está la cuestión esta de que no todos consumen carne vacuna. Esa es otra variable. Pero desde lo que usted planteó, me parece que va a agudizar más la inflación si no ingresan divisas, si no hay exportación. O sea, una cosa lleva a la otra. Esa es Sí, muy humilde no, opinión. sí, Rosana, eso yo me guardé, eso yo me guardé en el sentido, yo sabía, pero lo que yo quería concretamente que eso salga, lo que vos me estás diciendo es totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Yo me guardé a ver si ustedes habían leído algo o pensar, decir, mira, al exportar, por más que haya retenciones, es decir, concretamente se paga impuesto, perfecto. Al exportar, trae divisas. ¿Trae divisas dónde? Al país. Y hoy por hoy, el grave problema del país es, hoy estaba escuchando, que el Banco Central dejó de comprar dólares. Entonces, el grave problema del país hoy es la escasez de dólar. Nos guste o no nos guste, bien o mal, el dólar marca nuestra economía. Nuestra economía, nos guste o no, está dolarizada. Esta mañana escuchaba de que muchos productos del campo, por ejemplo, los insumos,
el tema de los pesticidas, el tema de las maquinarias, el tema de los repuestos de las maquinarias y todo lo demás, la mayoría vienen en dólares, son importados. Es decir, el productor tiene que comprar eso, ya sea el productor agrícola, el productor ganadero, el productor que trabaja la tierra. Entonces, sí, tiene que comprar, concretamente tiene que tener dólares. Y el tema, Profe, ustedes saben, sí, sí. ahora me había acordado otra de las opiniones sobre el tema, cuál era más o menos la idea que había escuchado por ahí, que era también que justamente los que exportan estos productos son productores, son privados, digamos, no es el Estado en sí. Entonces también lo que se buscaba un poco con esta medida era evitar la especulación, porque una vez que entra las divisas extranjeras, o sea, los dólares, otros productores se las quedan, digamos, y después especulan con la inflación. Esa era también otra de las Sí, opiniones que no me mira, acordaba. a ver,